Y arrancamos en vivo en Canal 9 Punto de Quiebre, las 10 en punto hasta las 11. Mucha información vamos a tener en el día de hoy. Mucha información, sí, mucha información. Melissa Molina en un ratito va a dar un adelanto. Y acordate que el sobre del ala, la semana pasada adelantó la palabra de Macri. Tal vez va a adelantar otra cosa el sobre del ala. Pero ahora vamos a vender lo que tenemos en el día de hoy en el diván. ¿Quién va a estar? Roberto García Moritán. Ya llegó. ¿Vamos a hablar de Racing? ¿Saben que son los campeones de la Copa Libertadores ustedes? Sí, está ahí y él dice que sí, son los campeones de la Copa Libertadores. En un ratito vamos, toda la suerte del mundo. Vamos a hablar en un ratito con él. También en la mesa va a estar Guido Bambini, analista económico. También Manuel Zunino, analista político y hincha independiente. Manuel, ¿cómo sale mañana el rojo? Qué buena mufada le metiste a Moritán. Te felicito. Es culpa, viste, de los analistas. Roberto, vos que lo sufriste muchas veces. Se ríe Roberto García Moritán. Y también el informe de la calle dice Julián Zancada. Comer sano es comer caro. En un ratito todo lo que tiene que ver con lo que dice la calle Julián Zancada y comer sano es comer caro. La gente lo va a responder. Ahora sí, Melissa Molina. ¿Volvió? Tenés muchas cosas. Sí, bueno. Va a ser venta, ¿eh? Déjame, me estás censurando antes de que empiece. No. Javier Milei volvió a la Argentina después de la gira por Estados Unidos, muy envalentonado por este préstamo que le hicieron, y se viene una recorrida por las provincias. Muy bien, como decíamos, el sobre del ala. ¿Hay sobre? Sí, ya lo mostró y en un ratito el sobre del ala. El otro día adelantó lo de Macri, que va a adelantar Lala en un ratito. Atención con esto, nos ponemos serios porque vamos a hablar del triple crimen en un ratito. Pedro Yaranga, especialista en narcotráfico latinoamericano, hombre que sabe mucho de Perú, va a estar hablando. La información de último momento con este caso tiene que ver con el detenido que está en Jujuy. Mañana lo trasladan a Buenos Aires. Y esto, lo que quiero decir, que claro, hay información en redes sociales que da vuelta que el pequeño J está rodeado o está detenido, pero que no quieren dar a conocer. Pero reitero, es información que está dando vuelta en redes sociales. No hay nada confirmado. En un ratito vamos a tener mucha información con un especialista sobre el triple crimen. Pero ahora no te lo digo a vos, se lo digo a él. Sí, vení. Me gusta como... ¿Querés saber lo que pasó en la semana? ¿Lo que nadie te cuenta? Mirá. Esta sección es una joya a los políticos que nos regalan joya de la publicidad. Empezamos con la creatividad en Tucumán para la recolección de basura. Ponela adentro. Hay que ser prolijo. Ponela adentro. Seguimos por Córdoba y los consejos de la policía para la primavera. Primavera segura, siempre sin excesos. Llama al 911 que siempre estamos atentos. Y no paramos porque estamos en Entre Ríos, que son cero porteños con el ritmo de la T y la M. Val y Michel, gurises criados en nuestro suelo. Fuerza Entre Ríos. Y no puede faltar el marketing porteño. Hagamos un manto de piedad y tengamos más suerte que este cura, porque hay mucha polémica como la del tuit impreso, si fue idea de Trump o de Milei, o la frase de Lemoyne. Es más arriesgado tomar un empleado en blanco que adoptar un nene. Y la inteligencia artificial hace estragos como en la tapa de Revista Noticias. ¿Querés más joyas de la política argentina? Ricardito Alfonsín haciendo stand-up. Más frío que el corazón de Pedro. Soldado que huye. ¿Qué vas a hacer con las becas Progresar? Pobre subsecretario de Políticas Universitarias, Álvarez. Bueno, ahora sí, nos ponemos serios. Quieren echar a Milei. ¡Fuera, Milei! Bueno, ¡fuera! algo más serio. Florencia Peña, ¿te sirve defendiendo a Alberto? Yo con Alberto yo no estuve tan mal. Hay grieta entre DiCaprio y Benicio del Toro. Cerramos con una historia triste. Poneme violines. El Chavo del 8 es detenido en Brasil por vender droga y fue grabado imitando al personaje.
Muy bien, 9 minutos de las 10, estamos en vivo acá en Canal 9, de corrido hasta las 11, no vamos a parar. Es el tema de la semana, el tema del triple crimen narco. Vamos a saludar a Pedro Yaranga, especialista en narcotráfico de Latinoamérica y de seguridad en Perú. Pedro, ¿cómo andás? Gracias por la comunicación. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Igualmente, buenas noches. Pedro, primero, ¿en Perú se habla de este triple crimen narco argentino o no? Sí, obviamente, desde hace más de un día ya la información, los enlaces se están haciendo continuos con los diferentes medios de comunicación. Resulta que este joven, quien sería el posible autor, no es un delincuente tan conocido en el Perú. Pequeño J, No, decís, Pedro. Así es, el pequeño J. ¿Es verdad que la información dice que no tiene antecedentes en Perú? No tiene antecedentes, él es natural de una zona de la costa de Perú y que probablemente pues en una relación con un grupo y sus familiares se hayan dedicado al tema del trasiego de droga y que luego hayan pues, seguramente pues, podido parar hacia Argentina. La ruta que normalmente siguen este tipo de personajes dedicados al trasiego de droga es una parte de la selva de Ayacucho, que nosotros digo del Perú, que nosotros conocemos como el Brain, Valle de los Ríos, Apurímac, que en Mantaro produce casi el 70% de la droga de todo el Perú, tiene mayor relación vía aérea, vía avionetas con Bolivia. Y de Bolivia el trayecto inmediato es bien a Paraguay o también Argentina-Paraguay. Pedro, con tu experiencia de seguridad, se sabe que la frontera de Bolivia y Argentina es un colador, ¿no? Por eso se querían escapar. Así es, así es. Porque la información, no sé qué información tenés vos, Pedro, pero la información, algunos dicen que Pequeño J, si no está acorralado, ya está detenido, pero que no lo van a dar a conocer hasta mañana. Probablemente sean alguna estrategia de investigación. La policía debe estar averiguando porque no creo que esté relacionado solo. Si es que este está inmerso en el mundo del narcotráfico, obviamente no actúa solo. Puede tratarse de un clan, pero nadie descarta que este tenga pues conexión con alguna organización transnacional, porque normalmente cuando ya salen de Perú, bien se convierten en representantes y el representante ya tiene relación directa con la firma internacional. Entonces, a lo mejor por ese caso la policía lo está investigando. Pedro, vos que sos experto en seguridad y tema narcos, ¿el narco peruano es importante? Porque tal vez alguno memorioso de década de 80, 90 dice el Sendero Luminoso, que ahora dicen que es muy pequeño en Perú, pero en la región, ¿el narco peruano es importante? Es importante, obviamente que sí. Muchos narcos peruanos, cuando tienen problemas con la justicia, lo mejor que hacen es parar hacia Bolivia. Ahí tienen una identidad ya con identidad boliviana y desde ahí empiezan con el trasiego vía aérea. Normalmente lo hacen hacia Paraguay, pero también ahora lo están haciendo, parece que directamente hacia Argentina, de Argentina vía terrestre a Paraguay y a Brasil, y luego al gran mercado que es Europa, sí, bajo los containers. Pedro, traigo una pregunta que tiene que ver más que nada con el tema narco peruano, ¿no? Se habla de que las torturas que le hicieron a las chicas tienen como una marca incaica, ¿no? Que no es de otros narcos de la región. ¿Es así que el narco peruano tiene una forma exclusiva, y que se entienda bien lo que digo, exclusiva de torturar a sus víctimas? Eso es casi una característica general. Vale decir, por ejemplo, no necesariamente es una organización grande, pero estos pequeños clanes tienen diferentes marcas y muchas veces cuando tienen problemas entre bandas, entre clanes, cuando hacen ajuste de cuentas suelen dejar ese tipo de mensajes. Gracias, Pedro, por la comunicación. Perfecto. Buenas noches. Pedro Yaranga, especialista en seguridad Perú. Reiteramos cortito las informaciones de último momento que tienen que ver con el triple crimen, ¿sí? Todo indica que mañana el detenido, el quinto detenido que está en Jujuy, lo trasladan a Buenos Aires. Y hay mucha información que supuestamente mañana se va a conocer de Pequeño J. No la vamos a reiterar porque son versiones que no están confirmadas. En un ratito vamos a estar acá a la mesa con Guido Bambini y Manuel Zunino. Pero ahora vamos a la pantalla porque es el momento de la ruleta de la semana.
¿Qué viene en la semana? ¿Qué viene en la semana? ¿Qué viene en la semana? La frase de la semana. Una semana que empezó muy cargado, con una información, un posteo de Besant que hablaba de que iba a estar el apoyo de Estados Unidos con respecto a la Argentina. El viaje de Milei, la llegada de Milei a Estados Unidos, y el presidente de Estados Unidos decía esto. Well, thank you very much, everybody. We have a lot of meetings scheduled, but I wanted to meet with the president of Argentina, and we both wanted to meet with friends. He's done a fantastic job, and I'm doing something that I don't often do. I'm giving a full endorsement to him. We just endorsed him for president. As you know, he has a race coming up, and I'm sure he's going to do well, but now I think this hopefully assures it. And to the people of Argentina, we're backing him 100%. We think he's done a fantastic job. He, like us, inherited a mess, and what he's done to fix it is good. And Scott is working with their country so that they can get good debt and all of the things that you need to make Argentina great again. Atención con esta cosa que pasa en Estados Unidos, ¿no? Porque muchos dicen que exportamos cosas y exportamos la grieta a Estados Unidos. Ya vamos a ir. Pero antes de eso, otro dice que es muy importante porque en Estados Unidos hablaban de Argentina esta semana. Para bien o para mal, pero que eso es importante. Que en Estados Unidos se hablaba de la campaña de octubre de la Argentina. Es más, Bloomberg hablaba de ese préstamo de Besant de 20.000 millones que iba a ser muy perjudicial para Estados Unidos porque es una moneda del peso argentino que va a devaluar y si va a caer va a hacer estragos en Estados Unidos. A tal punto la grieta llegó que una senadora contra del gobierno de Trump decía algunas cosas como: primero Trump nos hizo pagar precios más altos por el café y la carne para apoyar a un golpista convicto en Brasil, y ahora quiere que los contribuyentes estadounidenses rescaten a su amigo Milei en Argentina. Trump debería dejar de aumentar los precios para los estadounidenses y de regalar nuestro dinero a sus amigos corruptos. Eso decía esta senadora, que es contra, ¿sí?, de Trump. Pero todo pasaba, todos volvían de Estados Unidos y el ministro de Economía tenía que dar explicaciones y las daba, o no queda muy claro. Estados Unidos va a hacer lo que sea necesario. ¿Pero es una de esas tres o son las...? No, dijo, fíjate que él pone en el tuit como que no son excluyentes. Claro. Él pone de comprar deuda en el mercado primario, en el mercado secundario, un swap, deja abierta todas las alternativas. ¿Y nosotros qué le damos? ¿Las cataratas, los glaciares, la Patagonia, el Monumental, Gallardo? No, como te digo, para ellos es más una decisión geopolítica, no la están viendo como fuera algo... de broma, no, te lo digo. ¿No se entrega soberanía? Lo que estamos viendo son todas digamos, cosas que puedan beneficiar a ambos países, como ser inversiones en la economía real. Okay. ¿Sí? Que para nosotros, para los argentinos, es más empleo, es recuperación económica. De vuelta, esto es una decisión, como te digo, mucho más geopolítica. Lo peor de todo que fue una frase larga y algunos van a destacar que Jonathan Vial dijo de entregar a Gallardo. Pero bueno, es lo que pasó en la semana con River. En un ratito vamos a hablar de Boca también. Como dijo Lala el sábado pasado, que esta semana iba a hablar Macri para marcar tranquilidad no solamente para el gobierno, más que nada para los mercados. ¿El PRO de alguna manera de haber hecho una alianza después de ver el camino que hizo el gobierno hasta acá? La verdad es que, insisto, estamos en un momento en el cual hay que ser muy prudentes, muy respetuosos. El gobierno está enfrentando un desafío cambiario. Creo que tiene un equipo económico con gente que entiende de cómo sortear este problema, esta dificultad, con lo cual lo que tenemos que aportar es tranquilidad, porque, insisto, yo no soy de los que jamás apostó ni creyó en que cuanto peor mejor. Porque el peor es para todos, afecta a todos los argentinos. ¿Usted está dispuesto a reunirse con el presidente pronto? Sí, hace más de un año que no hablamos, ni lo veo, pero la verdad es que el PRO siempre, y yo siempre estoy a disposición de ayudar a que este país encuentre el rumbo que ¿Él no lo llama, Mauricio? Hace más de un año no hablamos.
Otro que habló, y muchos destacan lo que vamos a ver del gobernador de Entre Ríos, la provincia de Urribarri o de los Cuéder, una provincia fundida, pero que tal vez otro dice que es campaña, pero destacan lo que dijo Frigerio, el gobernador, de bajar ingresos brutos. ¿Qué mejor manera de impulsar el crecimiento que bajando impuestos, como nos comprometimos a hacer? Di personalmente la instrucción a las autoridades de ATER para que la alícuota de ingresos brutos que tributan los integradores de pollos se reduzca en 1/3. Y vamos a enviar a la legislatura un proyecto de ley para reducir a la mitad lo que pagan hoy en el próximo periodo fiscal. Y vamos a seguir con estas bajas hasta eliminar ingresos brutos en la medida en que podamos mejorar nuestra situación fiscal. Donde hay trabajo y producción, el Estado tiene que sacarle el pie de encima precisamente a los que emprenden y a los que producen y a los que invierten. La ecuación es muy clara para nosotros. Menos presión del Estado es igual a más inversión, es igual a más empleo, es igual a más arraigo de nuestra gente en los pueblos de nuestra provincia. Esto no es teoría, esto es gestión, es realidad concreta y sobre todo es compromiso con los que se levantan temprano todos los días a producir y merecen una provincia que no los expulse. Recuerden que en Entre Ríos, en las elecciones ahora, va el PRO junto a la Libertad Avanza. En realidad, la Libertad Avanza le da un poquito al PRO. Ahora le ponemos ritmo, porque vamos a escuchar a la vicepresidenta que no le va a poner ritmo porque hace el error no forzado por la duda si se manda una macana cuando la encaran y le dicen esto. Que usted en un momento mencionó cómicamente que no tiene plata. Quería ver qué mensaje podría decirle a las empresas que hoy en día están cerrando, como por ejemplo Ilva. Mi padre es trabajador de ahí, de un momento para el otro no pudo ingresar a trabajar, al igual que otras 300 personas. ¿Y qué mensaje le podría enviar? Voy viendo a las empresas, sé que me estás filmando, pero la verdad que no querría que me filmaras, pero independientemente de eso, voy y veo a las empresas que también tienen, por ejemplo, producción, como FATE, he ido en el Día de la Industria, escucho los reclamos de los trabajadores, pero mi función es legislativa, entonces tampoco puedo decidir sobre eso porque no depende de mí. Entiendo eso, solo qué mensaje podría darle a esas personas que hoy en día se quedaron sin un trabajo de un día para el otro, donde presentan asambleas y los empresarios no se presentan múltiples veces. Creo que las explicaciones de eso te las tiene que dar el Poder Ejecutivo, que es quien toma las decisiones. O sea, yo interferiría en algo de lo cual no tengo la información suficiente. Bueno, muchas gracias. Rápido, comunicado de Banco Central, ¿no? Que informa que vos comprás el dólar oficial, pero no al rulo, que por 90 días no podés comprar el MEP, ni al revés, ¿no? Como se hacía antes, que iban y venían. No, ahora no. Comprás oficial 90 días para comprar el MEP. Nos vamos a la mesa, punto de quiebre con Guido y con Manuel. Bueno, Guido. ¿Cómo estamos? Guido Bambini, analista económico. Tenés que empezar a hablar vos. Es su semana. Bueno, exactamente. ¿Fue una buena semana para el gobierno? ¿Fue una semana normal? ¿O empezó buena, terminó mala? ¿O fue maquillaje? No, ¿O un poco de todo? Empezó buena y terminó mala para el gobierno por la evolución del riesgo país. Te diría que los anuncios, que por ahora son anuncios, porque no hay nada concreto, sí. Sabemos si es swap de moneda, si es un crédito, si es compra de deuda. Lo escuchamos a Caputo recién, ¿no? Bueno, sí, están ahí viendo. Todavía no hay nada concreto, pero están ahí viendo. Bueno, esas cuestiones, pero fundamentalmente la eliminación de retenciones de forma extraordinaria que hizo que liquiden en 72 horas las cerealeras $7.000 millones. Eso es lo que, bajo mi punto de vista, hizo bajar el riesgo país en los primeros días de la semana. Recuerden que venimos de una semana anterior en donde el Banco Central había defendido la banda superior, había vendido $1.100 millones en 3 días. Bueno, cambiaron las expectativas un poco al principio de la semana, pero hacia el fin de la semana no siguió bajando el riesgo país, ¿no? Terminó en la zona de los 1.018 puntos básicos y en alguna medida te diría que en el medio de esa jornada de viernes, producto de esta circular del Banco Central que prohíbe el rulo, esto que vos explicabas, de que no se puede más comprar en el oficial y vender en el financiero, en el CCL o en el MEP, bueno, fue tomado, de mala manera por parte del mercado, por los agentes del mercado. Eso hizo caer los bonos, porque en definitiva es un paso
en el sendero de la restauración del cepo, no es una restricción cambiaria. Te hago un punto ahí, Manuel, vos Sí. que analizás tanto la política, ¿no? Porque esta semana hubo un tema muy importante, el triple crimen, ¿no? Pero el discurso político era lo económico, lo económico, lo económico. Es que la cabeza de la gente, Rifle, está en lo económico, está en la micro sobre todo. Y el 50% te dice, no llego a fin de mes, estoy endeudado, estoy peor que antes. ¿De qué va a hablar la política? Me parece que hubo algunos intentos de colar en la campaña electoral del 26 de octubre la cuestión del triple crimen. Lo vimos, algunos actores que en general lo suelen hacer, pero creo que la cabeza de la gente está puesta en la economía. Lala, no hay otro te tema. pregunto lo mismo que Manuel, porque algunos querían instalar el femicidio, ¿no? Sí. Cosa que es un crimen narco, ¿no? Eran hombres, le pasaban lo mismo en esta situación, es lo que va a la investigación. ¿Te sorprende eso que la política era solo economía y no acaparaba el tema de seguridad y nada Creo para que hablarlo? se acaparó el tema del triple crimen, se habló en todas las noticias, no veo que haya estado acaparado. Sí, pero el discurso político de los políticos, obviamente, Esto le si golpeó uno a- hacía zapping en los canales de noticias, era cadena nacional de triple crimen. Claro, lo golpeó la provincia. Golpeó al gobernador de la provincia, golpea en las elecciones este triple crimen, cae en un mal momento. Bueno, le tocó a Javier también hacer la negociación con Estados Unidos económica y bueno, hay desniveles. Y ahora estamos en la misma semana donde se lanzó la campaña política. Entonces no va a pasar desapercibido y el triple crimen va a seguir estando. Y van a seguir hablando y lo van a utilizar también como una pala mecánica Sí. para las elecciones. Vos estás acreditada en Casa Sí. Rosada. ¿Fue una Casa Rosada tranquila esta semana? Bueno, no estuvo Javier Milei durante toda la semana, estuvo en Estados Unidos, pero igual el clima era como de alegría, ¿no? Que era bastante insólito, porque lo que estaban anunciando era un préstamo nuevo con Estados Unidos. Ya recordemos que en abril el gobierno se endeudó por $20.000 millones con el Fondo Monetario Internacional y ahora sumó $20.000 millones más con el Tesoro. O sea, ya ni siquiera es el Fondo Monetario Internacional, sino directamente lo que vendría a ser, me corrige Guido, un poco el Ministerio de Sí, Economía de Estados tal Unidos, cual, ¿no? sí. Directamente, que la última vez que había hecho un préstamo de esas características fue en la crisis del tequila en 1995, que le prestó a México. O sea, veamos la gravedad de lo que está tomando la Argentina. Y después fue cambiando eso y dijeron que en realidad el préstamo iba a estar después de las elecciones. Sí. O sea, la Ahora ya plata. vamos a la tribuna, pero Guido, vuelvo al principio. ¿Hay que preocuparse por estos anuncios? Yo creo que sí. Hay que preocuparse y creo que va a cambiar la expectativa la semana próxima porque se termina el flujo de dólares. El martes de la semana que viene se termina el flujo de dólares de la liquidación extraordinaria del agro porque el 90% de lo que liquidaron, de lo que exportaron, tenían que liquidarlo dentro de los ¿Y de los esa 72 jugada días, de las ya sabes. retenciones, sacamos retenciones y después se vuelve para atrás o fue una engaña pichanga? No, fue, te diría, una especie de manotazo de ahogado en la necesidad de dólares, en un esquema económico, un modelo económico que en alguna medida es adicto a la necesidad de un flujo permanente de dólares. Fue un blanqueo extraordinario, $22.000 millones segundo semestre del año pasado. En abril, como decía Melissa, un nuevo endeudamiento por $20.000 millones donde ya te dio el Fondo Monetario $14.000 millones, y algo insólito, el upfront que fue de $12.000 millones, el primer desembolso, $2.000 millones más. Te endeudaste también con repos, con bancos comerciales a principios de este año y después de 6 meses tenés que ir a un nuevo salvataje con el Tesoro de Estados Unidos Te hago en un este punto ahí. caso. Ya voy a la tribuna, pero antes, Manuel, cortito. Esta semana el gobierno lo único que hizo fue títulos, nada concreto. Lo de Estados Unidos nada concreto. Lo de las retenciones, como dijo Guido, sí, después para atrás. Mirá, Rifle, yo vengo viendo un gobierno que hace un mes atrás era el gobierno más fuerte de la historia. El presidente se presentaba como invencible. Parecía que podía tocar a los jubilados, los discapacitados de la universidad pública, el Garrahan, y no pasaba nada. Y de repente, con la elección de la provincia de Buenos Aires, estamos ante un gobierno débil que necesita que Estados Unidos lo vaya a salvar, ¿no? Signo de debilidad. ¿Qué logró el gobierno? Me parece que por lo menos estabilizar una caída que venía siendo sostenida en el último mes. ¿Qué va a pasar de acá para adelante? Veremos qué pasa esta semana. El miércoles. Pero creo que la dinámica en este país es bastante impredecible. Cortito. ¿Puedo hacer que tengo una pregunta? No, después porque tengo que ir a la tribuna. Ok. Tribuna. Sí, yo creo que es una situación sumamente delicada. Nada es gratis en la vida y también hay que ver los intereses que hay detrás de cada medida, tanto interna como externa, especialmente con la influencia china en toda la región. Uno más. Lo de Milei es querer someternos a ser una colonia de Estados Unidos. Por otro lado, me parece importante decir que en la semana sí se habló del triple femicidio a las 3 pibas de La Matanza y Yo me no parece dije que no se importante habló. decir Dije que se es, habló, no de manera política. Sí, para mí sí, por eso hoy una movilización Perfecto. enorme, me parece importante decir eso y que el gobierno de Javier Milei es responsable ideológico. Perfecto. Igual fue un crimen
crimen narco, no femicidio. No la mataron porque eran mujeres, la mataron porque la investigación va porque robaron. El último cortito. No, pero bueno, igual La verdad yo estoy indignado. O sea, el gobierno agarra y empieza a decir ahora qué puedo hacer o no con mis dólares y en qué mercado o no puedo participar. La verdad no sé de qué libertad están hablando. Bien, la pregunta que le querías hacer a Guido y no la vas a responder ahora. Bueno. Nunca se hizo esta en la televisión. ¿Ok? Ahí va. Javier Milei estaba hablando esta semana, se expidió sobre más el macro, la macroeconomía. En la micro, ¿cómo le va a afectar esto que está ocurriendo esta semana al bolsillo de la gente? ¿Se lo puedes explicar para que el que nos está mirando lo entienda? Va a ir al supermercado y ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, vos en un ratito lo tenés dale. La gente lo tiene que entender y vos te tenés que volver a acordarle la pregunta porque la vas a tener que hacer. ¿Perfecto? Perfecto. Nos vamos con Roberto García Moritano. Nos vamos a saludar, ya nos saludamos un montón de veces. Nos dimos un abrazo, ya está. Hablamos. Escuchame una cosa, ¿por qué no sos candidato? Porque no iba a competir en ninguna colectora que fuera contra los principios de la libertad avanza. ¿Pero te llamaron de verdad o Sí. es el discurso? No, sí. ¿Quién te llamó? Bueno, Nuevos Aires, para competir en septiembre, en la primera. La UCD, UNIR, para competir en octubre, en la Ciudad de Buenos Aires. Pero no sentí que era ni mi momento, ni mi bandera. ¿Tenías que bajar un toque? No sé si bajar, pero yo tenía ganas de ser parte de una estructura por ahí un poco más grande. Ya las experiencias de haber sido parte de una estructura chica. Vos estabas en Republicanos. Republicanos Unidos. En ese momento que estabas con López Murphy, ¿ustedes estaban muy cerca de Milei o no? Bueno, ideológicamente sí. En un momento iban juntos y después se fueron como para cerca del PRO, de Juntos para el Cambio. En realidad a mí me convoca Republicanos Unidos para ser parte de Juntos por el Cambio, la unidad liberal de dentro de Juntos por el Cambio. Y competimos en el 21 interna contra María Eugenia Vidal, que sin estructura, sin militancia, siendo muy pocos pero muy convencidos, logramos 22 puntos de una interna que permitió que entrara Ricardo López Murphy como diputado nacional y Marina Chienasti y yo como diputados de la Ciudad de Buenos Aires. Vos decís que no querías jugar en estas elecciones, pero en redes sociales estás muy activo y vas a muchos programas periodísticos o políticos. ¿Cómo es esa situación? No querés jugar, pero estás jugando en cierto modo. Porque sigo siendo un actor político, lo hago principalmente desde mi ONG. No soy un político partidario, pero sí un político social, pongámosle. Y además, como vivo del sector privado, me autofinancio mi convicción. Yo creo en lo que sostengo y me muevo porque creo en mi ideal de país. Bueno, vos tenés muchos restaurantes, te dedicabas a eso. Ya no tanto. Pero te dedicabas Pero soy pyme de hace 30 años. Exacto. Sí. Y vos, me acuerdo que hacías muchas cosas con respecto a la pibe cuando era ministro de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que dijo Lemoyne, eso es más fácil adoptar un pibe que tener un empleado. Bueno, creo que es una analogía que polémica, pero tiene algún punto, porque la realidad es que tenés un sistema laboral que, así como es un cepo de salida, o por lo menos complejiza el despido de un empleado por las contingencias económicas, también es un cepo a la entrada. Por alguna razón, hace 12 años que no hay más de 6 millones de trabajadores. Capaz si tomamos formales. la pregunta, pero hoy tener un empleado es un dolor de cabeza, ¿cómo está la situación? No es un dolor de cabeza porque son necesarios, pero puede llegar a ser un riesgo. Y ahí está el gran problema del por qué mucha gente se vuelca al mercado informal o no termina contratando. ¿Hay una industria del juicio, como muchos dicen, de verdad? Sí. ¿Vos la sufriste? Sí, definitivamente. Hay sectores que son más propensos que otros, pero yo creo que arreglando 2 o 3 cosas fundamentales podemos generar las pymes un montón de trabajo que podría dar una mano importante, sobre todo en este momento económico. El gastronómico es un empleado. Y sí, porque tenés mano de obra. No, pero el gastronómico particularmente porque es mano de obra intensiva. Tenés mucha gente y que va rotando todo el tiempo, con lo cual ni siquiera el vínculo lo llegas a trabajar de una forma tal como para entender las razones de muchas de las decisiones que uno toma. Cuando hacíamos la ruleta veías mucho el monitor. Sí. ¿Esta semana para vos fue de ganancia para el gobierno o fue puro marketing? Sí. No, fue de ganancia. Creo que ser el único país liberal de la región hizo que Estados Unidos nos prestara una atención particular que creo que tenemos que aprovechar. ¿Vos decís que Estados Unidos nos utiliza a nosotros por una situación estratégica, que somos el único que puede ser aliado ideológicamente con Estados Unidos? Sí, y yo creo que estratégicamente y geopolíticamente es una gran oportunidad para la Argentina. De repente empezar a transformar
y hacer de contrapeso cultural a una forma de gobernar que nos hizo mucho daño y que generó el nivel de pobreza que tenemos hoy, ¿no? Todas las complejidades que tenemos hoy. Están hablando de la falta de reservas y cómo uno tiene que... recordemos que Massa dejó un saldo negativo de 12.000 millones de dólares y se gastó 40.000 millones que había de reservas. O sea, estamos hablando de que este gobierno frenó una hiperinflación que estaba a punto de estallar, tenía reservas negativas por 12.000 millones, un nivel de desempleo brutal, de pobreza, el avance del narcotráfico. O sea, la complejidad del país que agarró este gobierno era inmensa y yo creo que lo están, dentro de todo, manejando bastante bien. Y mucho más si tenés en cuenta la embestida del sistema que recibió el gobierno. Este apoyo va a permitirle llegar a octubre con algo de oxígeno y después a partir de ahí arranca otro tipo de partido. Bien, ahora te va a preguntar la tribuna. Sí, dale. Vamos. ¿Quién pregunta? Me gustaría saber con qué cara hablas sobre que vino a salvar, ¿no? Milei la Argentina cuando el que tomó la deuda con el FMI fue Mauricio Macri. No, eso no es verdad. Y te lo voy a explicar de la siguiente manera. ¿Cómo que no es verdad? El que tomó la deuda con el FMI fue Mauricio Macri. No es verdad. Porque el problema no es la deuda con quién, porque el con quién depende de la tasa que vos pagás. El problema es la deuda. No importa si es el Fondo Monetario, si es el Tesoro o el Banco Central. Acá tenemos dos tipos de deuda muy complejas, una deuda en dólares y una deuda en pesos. La deuda en pesos que nosotros tenemos con el Tesoro y el Banco Central genera la inflación que nos ha empobrecido a todos los argentinos y ha hecho mucho daño, razón por la cual pasan muchas de las cosas que pasan. Ahora sí. una cosa que es clara y es conceptual y es importante que la entendamos. Los que creemos en el superávit fiscal creemos que podemos resolver con nuestros propios recursos los problemas que tenemos en Argentina. Los que gobiernan con déficit son los que generan las deudas y la inflación. Entonces, no mires a los que creen ideológicamente que tenés que gobernar con superávit, sino los que generan déficit. Los que generan déficit son los que nos endeudan. Los que generan déficit son los que generan la inflación que tanto nos empobrece. ¿Otra más? Hola, buenas noches. Bueno, se podría considerar que tu pensamiento es dentro de todo liberal. ¿Te ves dentro de un tiempo colaborando con Javier Milei o colaborando dentro del espacio? Soy liberal humanista. Me terminé de identificar de esa manera cuando entendí que mi verdadera vocación tenía que ver con ¿Pero el qué laburo. quiere decir liberal humanista? Que es con compromiso territorial de verdad con las personas, pero con una mirada liberal, no solamente en la forma en la que respetamos las decisiones ajenas, sino también como miramos o sea que no aceptás la administración de la economía. El grito de Milei. No, para nada. Yo creo mucho en el respeto hacia el prójimo, pero en el orden, por sobre todo, para que ese respeto al prójimo se materialice en un acto concreto. O sea que para vos Milei no respeta al prójimo. No, yo creo que Milei estaba muy inmerso en la batalla cultural y ahora se dio cuenta que la batalla cultural que la estaba llevando al plano internacional tiene que traerla con otra estrategia al plano de la política local. Bien. Ahora, mi ideal sería, sí, en algún momento, pero cerca del 27, no ahora. Ahora estoy bien en el sector privado y quiero seguir trabajando en el sector privado. ¿Otra pregunta? Hola Roberto. Una pregunta, ¿harías alguna autocrítica de tu gestión en el Ministerio de Desarrollo Económico de la ciudad? Yo creo que fue muy buena. De hecho, en su momento cuando renuncié hice un informe con todos los programas que llevamos adelante, lo distribuí a muchos periodistas, amigos y políticos para que fueran conscientes del trabajo que hicimos. Incluso estoy seguro que habiendo analizado la gestión del ministro anterior y del que está acá, cuando miren con el tiempo y perspectiva van a reconocer lo verdadero trabajo que hicimos. ¿Te carpetearon? Un montón. Y con mucha maldad. Hago silencio. ¿Te Bueno. carpetearon dentro del gobierno de la ciudad? No, eso no lo sé. Vos deberías decirme, que de seguro tenés más información. Si Sos a mí me periodista. hacen algo, lo primero que quiero averiguar es quién me lo hizo. Pero es difícil saber. Porque en un momento las piedras venían de tantos lados que Exactamente. pueden haber sido varios. Capaz que dentro del gobierno de la ciudad no me refiero a gente del PRO, sino al radicalismo. Seguramente alguno hubo. Uno de los chorros que afanan con la universidad pública, me imagino, por ahí. Deben haber ayudado, no sé. ¿Lala? Roberto, Sí, la otra vez te animaste a dar un número para el dólar y le acertaste. sí. Con este panorama político que ves y económico, ¿te animás a dar un número
para el dólar para fin de año, para Qué Navidad. A ver quilombo que cómo se armó con terminamos. eso. Sí, Me ¿no? acuerdo que te decían, con Carolina, te jugaban con el Sí. apodo de Carolina, todo eso. ¿Estás seguro de tirar un número ahora, lo que Mira, te pregunta Lala? Porque es no que sé qué apodo te van a poner ahora. Sí. Era muy y Cuidá la Priscila. Era fácil de prever ese dólar a 400. Yo soy pyme, todos los días soy parte de la economía real y yo en ese momento veía que la inflación iba a llegar al 100%. En ese momento el dólar estaba a 180. Si vos llevabas la inflación, entendiendo que el dólar es un producto más, y al 100% a 360, 380. O sea, yo sabía que iba a estar en ese orden. Dije entre 300 y 400, terminó llegando a ¿Y ahora 400. qué pronosticás? Para fin de año, a ver cómo llegamos a Navidad los argentinos. Es difícil saber en este caso porque tenemos una elección muy importante en octubre y creo que esa elección va a terminar de consolidar un modelo económico o va a generar un montón de complejidades para un país que necesita de estabilidad, por lo menos política. Así que si las cosas salen bien, no debería haber sorpresas. Si la elección de octubre hace que el gobierno nacional saque más de 35 puntos, cerca de los 40, el dólar va a tender a la baja y si no, si está la amenaza constante del riesgo Cuca, como le dicen, el dólar puede ir a cualquier lado. Y no es por una mala praxis de la política liberal, sino por el miedo de que vuelva el populismo. ¿Hay riesgo Cuca en la Definitivamente. economía? Fíjate cómo se han adaptado muchos medios de comunicación a tratar de ablandar la imagen de Kicillof, cuando todos sabemos lo que es. Comunista. Melissa. Roberto, ¿qué tal? Quería consultarte, recién decías que el préstamo que tomó esta semana el gobierno es una oportunidad. La consulta es, ¿cuál es la oportunidad concreta que ves que un país se endeude en 20.000 millones de dólares? Y después también hablabas del Fondo Monetario, decías que tiene bajas las tasas, y no crees que el problema es justamente que condiciona las políticas económicas de los gobiernos. Es que no endeuda. Aquí está el problema y la desinformación generalmente de los medios. ¿Cómo no endeuda? No. O sea, ¿no hay que devolver esa plata? No, sí, obviamente. Pero lo que se hace se llama rollover. Vos tomás una deuda nueva para cambiarla por una deuda vieja. Y bueno, pero alguien tiene que pagar eso en algún momento. No, por supuesto. Si vos asumís un compromiso, lo tenés que cumplir. Ahora, eso no significa que vos te estés endeudando. Estás, digamos, tomando una deuda para pagar la deuda que tomó la anterior. Y te voy a decir otra cosa más. Si llega a ser el swap de los 20.000 millones, va a ser en mejores condiciones de la deuda que estamos pagando. Así que yo celebro esa medida. ¿Esto es una competencia con China de Estados Unidos? Y sí, por supuesto. Por eso creo que la gran oportunidad de la Argentina de generar condiciones económicas para poder empezar a crecer y resolver todos los problemas que nosotros tenemos, se va a dar a partir de esta estratégica alianza geopolítica entre países liberales que se fortalezcan y tomen un poco control de la región. ¿Te gusta el gobierno de Jorge Macri en la ciudad? Creo que mejoró mucho. Pero si va así, ¿va para la reelección? Creo que mejoró mucho y con el tiempo el PRO va a terminar de reencontrar con su público una comunicación que le permita revaler mucho de lo que hizo históricamente. ¿Vos decís que no extrañan a Larreta en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, sacó 8 puntos. Es una buena elección. Lo extrañan un poco. No sé si lo extrañan, pero es verdad que la gestión de Jorge en ese momento estaba muy criticada y Horacio lo pudo aprovechar muy bien. Mi sensación es que este último año, sobre todo, Jorge tomó rienda de la ciudad y se notan los cambios. ¿Le costó agarrar el ritmo? Y a toda gestión le costó. A todos los que han arrancado y han hecho incluso hasta gestiones muy importantes. A Mauricio le costó. A Horacio por ahí no tanto, porque ya venía de varios años trabajando con Mauricio, pero es una ciudad grande, importante, con mucha demanda y con un público muy exigente. El porteño es muy demandante. Te hago una pregunta personal y tenemos confianza y me decís no respondo y sabés que va a estar todo bien. Esta semana una de las noticias era el robo de Carolina, ¿no? Y tu hija vive ahí. ¿Cómo lo tomaste eso? Bueno, muy preocupado. Pero en este caso, vos tenés contacto, levantás el teléfono al gobierno de la ciudad, maestro, ¿cómo roban en Barrio Parque? Bueno, sí, por supuesto, nadie está exento de situaciones de violencia, de robo, y esto es un tema que cuando te toca de cerca te marca y te genera un montón de alertas que
que hace que uno no pueda vivir tranquilo. Por eso me parece que es importante que hagamos foco a políticas económicas y a políticas de seguridad que resuelvan realmente los problemas de los argentinos. O sea, la demagogia política y el discurso de la sensibilidad, pero que en el fondo no resuelve nada más que agrandar estructuras de militancia y políticas que le sacan el poder a la gente, lo económico a la gente, la seguridad a la gente, me parece que no sirve más. Sí, me generó un montón de miedos porque Ana pasa mucho tiempo ahí, pero tengo la sensación también que el sistema de cámaras funcionó muy bien. ¿Fue hecho a propósito, vos decís? ¿Qué cosa? ¿El robo? No. Al tal punto que que quedaron escrachados en todas las cámaras, los agarraron al poco tiempo, no solamente no tenían en cuenta las cámaras de la casa, sino tampoco las cámaras de la ciudad. Me parece que nunca se imaginaron yo creo que ni sabían dónde estaban, imagínate. Te hago la última, tal vez la más importante para vos. A ver. ¿Vas a ir a la final de la Copa Libertadores? Sí, si llegamos a la final me encantaría, sí, por supuesto. ¿No tenés fe? Yo tengo muchísima fe, pero prefiero no hablar del tema por la duda. Listo, vos preferís hablar de Milei, menos de Racing. Qué gran momento para ser de Racing, ¿no? Seguramente. Qué lindo momento. ¿Nunca lo viste campeón de la Libertadores? Nunca lo vi campeón de la Libertadores. ¿Puede ser tu primera vez? No, Sudamericana, algunos campeonatos. Así que nada. Bueno, chau, querido. Gracias. El informe de Julián Zancada. ¿Comer sano es comer caro? La Calle dice. Comer sano versus comer chatarra. ¿Qué más barato? Según un estudio que analizó la inflación durante los últimos 8 años, determinó que una dieta saludable es un 40% más cara que la canasta básica. ¿Comés sano? No se come sano. A veces, y depende de la plata. Trato. No, como muy mal. En su momento, Argentina se destacaba por el consumo de carne. Lo que pasa que si ahora vamos a consumir, hablando de una familia de 4 personas, una familia tipo, si van a consumir carne todos los días, tienen que tener un nivel económico de clase media alta a alta. La gente que tal vez tiene una clase baja o tiene una clase media baja, no puede comer carne todos los días. En general la gente lo reemplaza con pastas, con arroz, que son productos más baratos, por supuesto. Para explicarlo mejor, hablemos en números. Una dieta saludable para una familia tipo de 4 integrantes, donde comen carne, pescados, lácteos, cereales integrales, tiene un valor aproximadamente de 700.000 pesos. Mientras que la canasta básica alimenticia, para una familia tipo, donde el objetivo es cubrir los requerimientos mínimos nutricionales, cuesta 520.000 pesos. ¿Cuál es el primer causante de comer mal? ¿La plata o la educación? Y van parejas, porque si vos tenés una buena educación alimentaria, alguien te enseñó a comer bien, decís, bueno, listo, las lentejas las voy a mezclar con un poquito de carne picada. ¿Cuánta carne picada puedo usar? 100 gramos, listo, lo voy a mezclar con 100 gramos de carne picada. No es tanto. Si yo quiero comer proteínas, las legumbres tienen buena cantidad de proteínas, legumbres son los porotos, los garbanzos, las lentejas, que tienen una buena cantidad de proteínas. Los garbanzos tienen 10 gramos de proteínas cada 100 gramos en cocido. Entonces, es una buena proporción de proteína. Y son ricos, están buenos. En Argentina no se come mucha legumbre. En general la gente no come legumbre, salvo un guiso de lentejas cada tanto y en invierno. ¿Qué comes? Comida chatarra, generalmente. Y aparte de eso, tengo intolerancia al gluten. Las cosas sin gluten están más caras y sale más caro. Entonces no me puedo permitir siempre el comer bien. Estoy trabajando y hay que comer un fiambre o algo para pasar el mediodía. Y la costumbre, en poco tiempo, comida rápida, mucho patty, hamburguesas, panchos, todo lo que pueda hacer rápido para no cocinar. Todo esto se da en un contexto donde 26 millones de personas en la Argentina tienen sobrepeso. ¿Te parece caro comer sano? Sí. Yo como mucho pasta y todo eso a la noche, ¿no? Rinde más y todo eso, ¿viste? No me parece caro cuidarme. De hecho, la semana pasada lo estaba pensando mucho. Es como más caro comprar comida más chatarra y demás. Para mi criterio, más de tiempo. Ya con el ambiente laboral, que a veces te consume mucho tiempo, vas a lo fácil y lo fácil, lamentablemente, es mucha comida chatarra. ¿Te parece caro comer sano? Sí, un poquito. ¿Y vos, qué opinas de esto?
Calico Logística Integral, cadena de suministros y almacenamientos, transporte, distribución y rastreo satelital. Esta semana hizo una capacitación en manejo defensivo para sus conductores. El Instagram @calicologística. Muy bien, queda 12 minutos, rapidito, la tribuna. ¿Es caro comer sano? ¿Cómo lo toman ustedes, y más que son jóvenes? Bueno, la verdad es que sí, cuesta, pero mayormente se regula dependiendo del ingreso del individuo, porque obviamente, como dijeron, es la clase media, la clase alta, pero cuando uno quiere hacerse sano por algún exceso de salud, cuesta bastante ya. Bien, porque... ¿uno más? No, para mí está claro que hoy por hoy a las familias cada vez les cuesta más llenar una heladera. Y ahí también, o sea, no debería ser una cosa en discusión y en debate o un privilegio el alimentarse bien, pero ahí también están cuáles son las prioridades en cuanto a materia económica del gobierno, que de repente las medidas que están tomando, por ejemplo, no resuelven ninguna de esas problemáticas. Incluso, por ejemplo, hoy por hoy los pibes de las escuelas, no sé si saben, están al tanto, pero comen sanguchitos todos los días. Así que está clarísimo que alimentarse bien es algo que es esencial, más lo esencial es cada vez más inaccesible hoy por hoy. Bien, volvemos a la mesa. Faltan 11 minutos para las 11. Estamos en vivo en Canal 9. En un ratito se sube al avión en el programa de Marcelo Andrea Rincón. Tenías una pregunta, Lala, sí, para por Guido. supuesto, no me lo olvidé. Me la acuerdo. ¿Te la acordás? micro. La repetimos Sí, porque, sí, como Muy dice bien. ¿Cómo Mirta, se manejas la renueva la... televisión? ¿Viste? Muy bien, muy bien. La audiencia se Buena, yo la he renueva. visto, muy buena. Ahí está. Bueno, Milei estaba hablando de lo macro toda la semana y lo importante acá que le interesa a la gente es la micro, el bolsillo y cómo les va a impactar toda esta movida económica que estuvo habiendo en los próximos meses o al menos en el próximo mes. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo le explicás a la gente simple para que lo entienda cómo va a repercutir en su economía? Yo creo que sigue, esta volatilidad cambiaria, estos movimientos del dólar, esto que digo de que probablemente a partir del miércoles, cuando se vaya el flujo de dólares, tengamos un nuevo movimiento al alza del tipo de cambio. Y la volatilidad de tasas ha hecho que lo que se conoce como el estimador mensual de la actividad económica, que es la medición que tenemos mes a mes de la actividad económica, viene en caída hace 3 meses. Cayó en mayo contra el mes anterior, cayó en junio y cayó en julio. Y los indicadores de actividad temprana también te muestran que en agosto viene muy mal la actividad económica. Así que lamentablemente está difícil para la micro, está difícil para el bolsillo, O sea, y también los va a haber datos... inflación y se va a gastar menos. Y los datos de consumo te muestran de que no ha habido recuperación y no se proyecta una recuperación. Datos de venta del supermercado está planchado, está por el piso. Y mucho uso de la tarjeta de crédito. Gente endeudándose, está en máximos el uso de la tarjeta de crédito, según el último informe del INDEC. En materia de compra, quizás, claro, para compras de comida, está en el máximo histórico. Punto, porque lo decía lo de la tribuna, ¿no? Lo de comer y demás. ¿Es lo que le interesa a la gente, el tema de la tarjeta de crédito? Sí, ¿Cambiaron los hábitos de vos compra? haces un focus group hoy y te dicen fin de mes se adelantó, es el 20. El 20, Claro. A partir del 20 uso la tarjeta de crédito para comprar alimentos, no para comprar una herramienta de trabajo. Con suerte. Pensar en un viaje, Sí. cambiar el colchón, qué sé yo. Comer, ¿entendés? El tema es Con comer. suerte, me acordé recién la la urgencia. declaración de Bondarenko, el candidato de la Libertad Avanza a la tercera sección electoral, De la que mamá. dijo que la madre llegaba al 15. Fue O sea, re vos leíste- paradójico porque era el candidato que tenía que hablar de seguridad y terminó hablando de economía el otro día, El día de perder la después. elección. Claro. El día después. ¿Vos decís que cambian los hábitos hasta que compran en cuotas el supermercado? Pero sí, Rifle, se endeudan con la tarjeta de crédito en el almacén del barrio. Usan la tarjeta en el supermercado, van al chino y usan la tarjeta. O sea, Y la hay- morosidad está en récord histórico también. Digamos, tenemos la serie, datos del Banco Central, desde el 90 está en máximos históricos. Le pregunto a usted, ¿es verdad que muchos de los que alquilan pagan el alquiler pero no pagan las expensas? Y claro, sí, los servicios son lo que uno deja de pagar. Digo, el agua, por ejemplo, que no te la pueden cortar. La gente recorta los gastos Sí, fijos la y sobre todo patente los del servicios, auto, que es lo- lo que más subió. Ha subido más que los bienes. Gastos en términos- fijos en profesionales que ganan 1 millón de pesos representan el 70% en algunos Claro. casos Claro. de lo que gana. O sea, el primero del 5 al mes, si querés, O sea, el cuando 30 es para cobraron, comer. le quedó Claro. el 30 para comer. ¿Cómo llegas hasta Y, fin de mes? y para viajar algunos. Viajar, esparcimiento, o sea, hacer cosas. No, el gasto fijo el 70. Si ganás un palo, te quedaron por día 10.000 pesos. Para vivir, para hacer todo lo que tenés que hacer. En el principio del programa hiciste una venta Sí. de Milei, ahora la campaña. Escuchala, A ver. escuchala. Ay, qué Y tensión. no, pero él analiza todo, capaz que te suma un dato más. Sí, no, faltan un mes para las elecciones nacionales y por supuesto va a pisar el acelerador Javier Milei esta semana, tiene visitas a las distintas provincias
va a estar en Tierra del Fuego, pero también en Córdoba, porque recordemos, ya estuvo en Córdoba. Quieren sacar en Córdoba la diferencia que saben que van a perder en provincia de Buenos Aires. Obviamente que esperan achicar lo que fue la elección del 7 de septiembre, hubo 13 puntos de diferencia, esperan que sea menos, confían en que los intendentes no van a mover tanto el aparato como llaman ellos y que eso los va a beneficiar, pero bueno, por eso van a intentar compensar en Córdoba y en otros lugares grandes. Creen también que ganan en Salta, van a apostar fuerte en Santa Fe, también va a viajar Javier Milei a Corrientes, donde se pelearon con el gobernador Gustavo Valdés. Claro, bueno, se viene una semana empezando a recorrer las provincias. Y perdón, lo último que te quería decir de la campaña en relación con lo que veníamos hablando es que un poco la línea discursiva, el mensaje va a ser dos. Primero, Javier Milei como figura central, ¿no? Como todavía el único que conserva esta idea de outsider y como todavía el que no fue tan golpeado por el caso de las coimas. Y segundo, van a intentar repetir este mensaje de que hay que aguantar, que hay que seguir, que medio de lo de la luz al final del túnel del macrismo, bueno, ese mismo concepto de que todavía lo mejor está por llegar y que hay que seguir aguantando porque va a valer la pena. Esto es un poco lo que están pensando los estrategas de la campaña de la Libertad. Manuel, vos que manejás mucho los números, se habla que Santa Fe, la Libertad Avanza, capaz que le gana a Puyaro, pero que en Córdoba esa ventaja, vos decís. Yo que te Puyaro digo gana. Que en Santa Fe no gana la Libertad Avanza, que probablemente en Córdoba tampoco. Ya se desterró Rifle, se desterró el propio relato del gobierno. Están preocupados en lo de Córdoba, ¿no? Fíjate, Córdoba, ya nadie dice se pinta el país de violeta. No. En todo caso, después lo que van a hacer, Buenos Aires quedaron ahí. mucho más. Lo que van a hacer es tratar de ir segmentando, focalizándose en provincias para tratar de recuperar algo de lo que perdieron. Supuestamente hasta ahora, si jugamos un poco, ¿dónde ganaría la Libertad Avanza? ¿Ciudad de Buenos Aires, Mendoza? Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, seguro. Sí. Entre Ríos. Sí. En San el Luis. norte alguna provincia, San Luis. Chaco. Pero Chaco, porque tiene una alianza con el gobernador. En las principales provincias, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, probablemente la Libertad Avanza no gane. Lo que tiene es que tampoco gana el peronismo en Córdoba. Bueno. Entonces, esa es toda la pelea, ¿no? Que dicen, Ganaría bueno, Schiaretti, ¿no? exacto. Claro. Entonces van a jugar muy fuerte para el resultado final, los porcentajes finales, los partidos provinciales. Fíjate lo que dijo Moritán. Sí. Ya dijo, hay que ver si está, no si arrasa, sino si está más cerca de 40 o de 35. Exacto. Hoy está más cerca de 35. Piensa en la elección de el espejo de esta, 2017. Juntos por el Cambio, gobierno, saca arriba de 40 puntos. Pero sacó 42 en la provincia de Buenos Aires, 50 en Córdoba, 51 en la ciudad de Buenos Aires, casi 50 en Mendoza, 40 en Santa Fe. Hoy ustedes se imaginan, después de lo que venimos viendo, que la Libertad Avanza tenga esa performance en esas provincias. Probablemente no. Muy bien, faltan 4 minutos para las 11. En instantes, el sobre del ala. Sí, la información del ala que adelanta. ¿Qué pasará? En instantes, el sobre del ala. En un ratito, Andrea Rincón en el programa de nuestro amigo Marcelo. Pero lo que te perdiste por estar viendo a punto de quiebre el primer gol oficial de Paredes de penal. Ponía el 1-1 porque ganaba Defensa. Gol de Paredes a los 84 lo metía Osorio. 88 empataba Paredes. Pero Boca con Defensa, Boca con Defensa perdió porque Abel Osorio a los 94 ponía el 2-1. Defensa llega a 15 puntos. Tercero de Unión líder que tiene 17. Boca sexto con 14. JJ López Aguilar. No, pará. El otro día tiraste que Macri volvía a hablar, hace un montón que no hablaba y que iba a buscar calma. Sí. La pegaste. La pegamos. No, la pegaste. Bueno. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos un rumor, que aclaramos es solo un rumor, pero es un rumor de alto voltaje político, que es que parece que el gobierno está evaluando unir el Ministerio de Seguridad con el Ministerio de Justicia. Es una movida muy jugada para achicar lugares, puestos, presupuesto, pero concentraría el poder en un solo puño. Así que bueno, es solo un rumor, pero lo que parece es que estarían evaluando esta posibilidad de que haya solo un ministerio en vez de uno, la justicia y la seguridad. No te quiero poner un desafío, juntos. pero cuando le decías, Manuel abría los ojos. No, ¿cuál es ese puño, digo? Bullrich, candidata a senadora en la ciudad, probablemente vaya a ocupar un lugar en el Congreso.
¿Significa eso? ¿Cuál es el puño que manda? Supuestamente acá, la de Casa Rosada lo sabe, supuestamente No, bueno. Bullrich arregló la sucesora, ¿no? Después de... Sí, no, hay que chequear eso. Primero, puede ser que Yo se abra... esperaría el 27. Entraron los bomberos corriendo esta semana. Sí, se prendió fuego la Casa Rosada, Exacto. literal, se acabó la metáfora. No, bueno, pero sí, lo de los cambios de gabinete, claramente después de las elecciones va a haber que hacer una reorganización del gabinete nacional. Un poco lo que me decían esta semana es que el Fondo Monetario Internacional pidió que haya gobernabilidad. Una de las cosas que pidió, hay tantas otras que no sabemos qué es lo que está pidiendo Estados Unidos, pero una de las que están pidiendo desde el gobierno de Trump es que haya más, que busque los consensos necesarios Javier Milei. Entonces, bueno, va a tener que ver de qué forma resuelve esto. Una posibilidad es que paguen un poco del acuerdo con el PRO, con alguien al frente de esa cartera que menciona Lala. Hay que ver, ahí sonaba el nombre de Montenegro, sonaba el nombre de, bueno, varios de los que fueron armando en provincia de Buenos Aires con La Libertad Avanza. Se están peleando también para ocupar ese lugar. Guido, cortito, ¿es la semana clave para ver verdaderamente qué es el acuerdo con Estados Unidos o qué Estados Unidos da? Sí, veremos, insisto, a partir del miércoles cuando se va este flujo de dólares extraordinario por la liquidación del agro, si hay un nuevo anuncio concreto, si tenemos la letra del supuesto acuerdo o de qué va a ser efectivamente con Estados Unidos para esa noticia. Si tenemos el acuerdo concreto, sí, probablemente mejore las expectativas del mercado y pueda llegar a seguir bajando el riesgo país y el dólar puede seguir en este nivel de 1.350. Si no, es muy probable que suba a partir del miércoles el dólar. Gracias, Guido. Gracias, Manuel. Gracias a los chicos de la tribuna y gracias, Galimberti, que dan las cosas para comer ahí en Avenida Gaona 2426 en Caballito. Ahora se suena el avión Andrea Rincón con nuestro amigo Marcelo. Después Knockout 9. Sumate.